Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 19 de septiembre del 2025, con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Y como ustedes ven, estamos hoy en otro set porque tuvimos problemas allí en el acostumbrado, pero esos son gajes del oficio, ¿verdad? Y esto es en vivo, como esos jazzistas en New Orleans cuando tocan, que es improvisado. Así hacemos aquí nosotros. Todo es como vaya saliendo, sobre la marcha, y por eso lo señalamos. Bueno, y eso es irrelevante al final del día. Lo importante es la sustancia, la materia de lo que proponemos aquí, lo que decimos, lo que analizamos, lo que compartimos con todos ustedes. Bueno, un viernes, hay lluvias proyectadas, pronosticadas, hay unas vaguadas en el ambiente, así que ande con su fundita plástica o con su paraguas por ahí, porque parece que va a llover. Ha estado lloviendo en otras localidades, no aquí en el distrito así, pero ayer sí, en la tarde. Bien. Ahora la ciudad capital, ya ustedes saben, es una metrópoli gigantesca. Uno habla capital, pero el distrito es esta parte, Distrito Nacional y Santo Domingo Este, pero cuando uno habla de la capital, ahí estamos todos juntos. Eso me cruza el puente y es lo mismo totalmente. Todo es lo mismo y es gigantesco. La ciudad capital, como así, ya como conocido como capital. Para fines políticos y eso ya es las divisiones que hay correspondientes. Que si Santo Domingo Este, que si Oeste, que si Norte, pero ya esos son otros 500. Bueno, ¿y qué tenemos en el día de hoy? Bueno, el presidente Donald Trump con una parafernalia y una rimbombante recepción allá en Inglaterra, los reyes, carruajes, paradas. O sea, el hombre lo han tratado como realmente a él le gusta, a él le encanta que lo alaben, que lo pongan, ¿verdad? Que le den ese trato de majestad. Y definitivamente es el presidente de los Estados Unidos, que no es ningún maicito, ¿verdad? Y los ingleses, por demás, que son los aliados más fieles y esas relaciones son muy estrechas, también se comportan a la altura. Y ya esa invitación del rey Charles había sido, ¿se recuerdan cuando Keir Starmer fue a la Casa Blanca para pavimentar aquella reunión donde después le hicieron la celada y Macron también estuvo, a Zelensky, y sacó una carta que le fuera la invitación del rey para poner a Trump para siempre de su lado, porque es un hombre tan disque impredecible. Para mí es muy predecible. Se quiere vender como impredecible, pero todo lo que está haciendo está escrito en un documento que se llamó Project 2025, Proyecto 2025. Usted lo busca: cultura, educación, control de las cosas, de las elecciones, de aquí, y todo, desmonte del gobierno federal, desmonte de las entidades regulatorias, acogerse la Federal Reserve. Mire cómo anda ahí queriendo quitar a Lisa Cook, esa la que es miembro de la Reserva. Los jueces le dijeron que no tiene capacidad, ya la subió a la Suprema, donde él tiene 6 de lo de él ahí. Entonces todo eso no hay invento, eso está, por eso yo digo, más impredecible para mí. Es muy predecible todo. Ustedes no ven que a todo el mundo lo patea. A todo el mundo lo patea. Menos a uno, a Putin. ¿Por qué será? Who knows? ¿Quién sabe? O mucha gente presume muchas otras cosas, pero a la hora de la verdad eso es lo único que se ve. Pues estoy molesto, estoy decepcionado, no me gusta eso, pero más bla, 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 pero nada, nunca toma acciones contra él. Y mil atajos y mil circunvalaciones y mil circunvención y mil cosas, pero nada de, ¿verdad?, meterle los cañones. O sea, muy ambiguo en ese sentido. Por eso digo, no es tan, digamos que impredecible. Se vende, se quiere vender así, pero es todo un playbook, un manual de procedimiento que está muy claramente definido. Ahorita vamos a trabajar ese tema, ahorita lo vamos a trabajar.
hablando del presidente de los Estados Unidos y su éxito en esa visita en Inglaterra, en el Reino Unido. También hay unos acuerdos importantísimos, lo vamos a ver en la parte económica. Nuestro presidente, que ha estado muy dinámico, muy activo, se nota como que una especie de brillo, de lustre, de paño con pasta, de relanzamiento en cierta medida. El relanzamiento que no hubo en agosto con la toma de posición, el nuevo gobierno, aparte del bulto y eso que se hizo, que fue en el Teatro Nacional, y una pura forma y formalidades, no hubo en la esencia, no hubo. Y bueno, ha cambiado el equipo de prensa, ahora está Alberto Caminero, está Félix Reina, sacó a los que estaban, a Archibar, a Figueroa, a Homero, y hay como que una nueva, ¿verdad? Como que nuevas temáticas. Estaba visitando la construcción aquí en La Bandera. Ayer estaba ahorita lo vemos en la parte económica, visitando la planta de por allá. Hoy va para, qué sé yo, para la línea, a ver el muro ese de los haitianos ahí. O sea, y hay un cierto, podríamos decir que relanzamiento en términos mediáticos. Es lo mismo de siempre, pero lo percibo yo así, no sé si ustedes lo ven igual que yo. Pero el presidente, por demás, aparte de eso, tiene una visita a los Estados Unidos acostumbrada. Todos los años va a la ONU, da su discurso, buenos discursos sobre el tema haitiano, muy coherente en cuanto a eso, y machaca, y machaca, y machaca, y eso lo hemos aplaudido realmente. Acaba de entregársele el documento del Consejo Económico y Social que se distribuyó a los presidentes, donde ahí hablan de permiso temporal a los haitianos. Yo estoy en desacuerdo para agricultura y construcción, de modificar, de ajustar. Yo lo critiqué ayer, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes cuando hablaba de que armonizar, usan esos términos para marear a uno, armonizar la política migratoria y la laboral? ¿Qué es lo que tenemos que estar armonizando? La laboral tiene que ajustarse a la política migratoria de defensa de la soberanía nacional, no lo contrario. Bueno, colaron esas cosas. Hay otras cositas, yo se las mencioné, recuerden ustedes ayer. Miren aquí es donde está el detalle. Aquí es donde está el detalle. O sea, ahí colaron unas cosas y no podía ser de otra manera. Ahí vio usted ayer ¿cómo le demostré yo ayer? Georges Lefam, como dicen los juristas, investigan a la mujer. ¿Quién se beneficia del crimen? Metafóricamente poniéndolo. ¿Quién aplaudía ayer eso? Un tal Cheresizarier, qué sé yo qué hay, uno de la que yo qué, mesa de migrantes, un haitiano, aplaudiendo el talante democrático. ¿Qué usted tiene que estar aplaudiendo el talante democrático de nosotros? Vaya a aplicar su democracia en Haití, que qué hace falta. Pero él está aplaudiendo, qué bien, que el CES, porque ahí estaba metida la sociedad civil y la ONU, y a lo mejor el ACNUR, en esa reunión del CES, y los partidos de oposición que están ahí, se dejan narigonear, presumo yo, no sé, ni participo, ni digo, pero yo aquí no tengo ni bajo, ni nadie me puede bajar línea, y yo tengo mis ideas muy claramente establecidas, y donde no me acepten con mis ideas, pues cojo mi maleta y me voy. Por ejemplo, para que esté claro. Entonces esa es mi posición. Bueno, ahí va el presidente a hablar a la ONU, y va a plantear sus temas, y ok, muy bien. Y eso es parte de sus funciones, y reuniones de negocios, y conferencias aquí, reuniones por aquí, pero resulta que no, que se va a circunscribir solamente a los aspectos oficiales. Se decidió reprogramar las reuniones que estaban previstas con la diáspora, con la comunidad de dominicanos en Boston y New York. Dice que porque el presidente no tenía tiempo. Reprogramar las reuniones por considerar que el tiempo disponible no era suficiente para brindar a la diáspora la atención que merece. Por eso el presidente ha decidido reunirse en otra ocasión. La agenda de la ONU sigue sin cambios.
Se va a reunir con Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, obviamente estando allá, importante, con Antonio Guterres de la ONU, un encuentro también. Va a estar en una cena con el presidente, una cena recepción. Parece que el presidente Trump tiene a los dignatarios que están allá a raíz de esta, que es la ONU, va todos los presidentes y dan su discurso de 15 minutos, los que pueden, por supuesto. Y se va a reunir con Tony Blair, pero Tony Blair era asesor de él aquí y anda por aquí metido, creo que tengo entendido que sí. Eso se salió en una ocasión. Bueno, pues está muy bien, esa es la agenda oficial y es toda su prerrogativa y está perfecto. Nada que agregar a eso, al contrario, reunirse con Marco Rubio, reunirse con Guterres, participar en una cena con el presidente Trump, excelente, qué bueno, qué bien. Ahí no tenemos ninguna objeción y además no podemos tenerla porque eso no es harina, eso no son cuentas de mi rosario, ¿verdad? Ahora, el decirle a uno que se reprogramaron y que en otra ocasión el presidente va a coger un viaje para Nueva York y que va a reunirse con los dominicanos en Boston y a visitar allí en Nueva York, eso tiene que llamarnos la atención porque no es típico, no es lo normal, no es lo habitual, todo lo contrario. Todo lo contrario, es algo que llama poderosamente, como se dice, la atención. Ustedes saben, el presidente Medina ya en una ocasión, porque esto parece que anda o que se repite. En una ocasión ya el presidente Medina dejó de ir a los Estados Unidos, iba a la ONU y salía por ahí mismo, porque es que la gente allá es beligerante. El dominicano que vive en Estados Unidos vive allá. ¿Ustedes se acuerdan de un anuncio que decía una muchacha, muy buena moza ella, que decía, yo me fui pero no me fui? Era de una compañía de teléfonos, algo así, que decía que yo me fui pero nunca me fui. El dominicano que vive allá, vive con un pie aquí y un pie allá. Vive más pendiente de lo que pasa aquí que de lo que pasa allá. Yo paro más pendiente de lo que pasa allá que la mayoría de los que viven allá. Y por eso les hago los análisis aquí y vivo detrás de la política norteamericana y los aspectos económicos porque tiene trascendencia para nosotros. Pero el dominicano de allá vive más preocupado de lo de aquí. Ve mi programa, ve los programas de radio, los oye, ve la televisión local. Está al tanto de todo lo que se mueve aquí, sea político, sea etcétera, etcétera, etcétera. Y por consiguiente, ante esta situación, hay quienes alegan, yo no tengo información, yo no uso primicias ni información confidencial, a mí que nadie me dé información confidencial, que eso no es lo mío. Lo mío es analizar lo que está claro y puesto sobre la mesa. Usted lo ve de una manera y yo lo veo en función de mi entrenamiento y de mi conocimiento y de mi formación. Hay quienes dicen que esto se debe a que las informaciones que provienen de, ustedes saben, la diáspora, Washington Heights es como Santo Domingo. Eso es una capital cualquiera, un Santiago cualquiera. Y lo que usted siente y percibe aquí, sin el control que usted tiene aquí para controlar, ¿verdad? No lo tiene allá. Y allá tú vas a la ONU o tú vas al Waldorf Astoria y ahí al frente y te ponen la seguridad. Tú no te puedes pasar hacia allá si la autoridad no te permite, pero al frente se te montan un piquete y ahí no hay problema y no hay que estar pidiéndole permiso a Farideh Manita ni a nadie. Faribel, como decía el tipo ese. Ahí no hay que pedirle permiso y ustedes saben cómo se dan las cosas. Y cada vez que tú te mueves en un sitio, ahí va el grupo y empieza a vociferarte y a vocearte y allá eso hay que dejarlo que pase. Entonces, hay quienes argumentan que no fue por cuestión de tiempo, sino para evitarse esas situaciones engorrosas de un jefe de Estado en un país amigo, pero que tiene esas características. Le ha pasado a otros presidentes, no sería él el único. Entonces, en función de cómo están también el desenvolvimiento de los aspectos sociales y políticos, ese es un análisis que no parece tampoco muy descaminado. Es una
presunción, es una hipótesis, es una hipótesis realmente, no es algo que uno pueda decir y meter en la cabeza, y no se va a comprobar porque el presidente no lo va a permitir que se compruebe, él no va a ir a esas actividades. Se pospone, se dice para reprograma, sabrá Dios para cuándo se reprograme, si las cosas le mejoran y si las informaciones de inteligencia que se tienen es de que mejoró, pero es que usted sabe que ellos laten. Cuando digo ellos, me refiero a la diáspora, a los dominicanos que viven en los Estados Unidos. El dominicano que vive en Estados Unidos late al ritmo que latimos nosotros aquí. El corazón le va a la misma velocidad. Suena una bachata y sí aceleró. Suena un típico de eso del Cibao y cogió velocidad. Es así, nosotros es lo mismo. Entonces lo que usted puede oír aquí cuando usted ve los análisis, hace una auditoría de decisiones y cosas que salen en la prensa y los comentarios, usted puede decir, bueno, la cosa va en buena dirección o la cosa va en otra dirección. No importa lo que digan, encuestas que se anden presentando, pero yo recuerdo, por ejemplo, ahora en estos días salió, porque la gente también tiene que aprender, enfóquense en las cosas importantes y no le dé razones a las críticas. Porque las críticas siempre van a haber críticas, pero cuando usted además le da razones a las críticas, puede señalar par de aspectos en el transcurso ahorita, para que ustedes vean si es verdad o no. Entonces las críticas arrecian, las críticas se endurecen, las críticas se anclan, entonces no hay como que, no es fácil, es como que no es como que hay una lavaza en la pared y tú le echas agua y se quita, no, cuando eso se pega, ese sucio ahí, tienes que buscar una cosa ahí para lavarlo, y tú no ves que en los elevados, eso elevado, no lo que hace ahora como el metro, que si tú le metes una manguera a presión a la pared del metro, ahí están diciendo, eso se va a desmoronar, ingenieros hablando. Tú le metes una manguera a presión y van a salir los chorros de cemento, de eso, descacarándose la cosa. Pero ahí, eso elevado de la 27, que se le salen unos negros así, tú le metes una manguera a presión para lavarlo, para poderlo limpiar. Entonces, así mismo pasa con la percepción y la neuroubicación del pensamiento de las personas. Y hay cosas que entonces tú le das más municiones y se va encendiendo más la situación y enraizando más la antipatía, vamos a llamarlo, ponerlo así. Bueno, vamos a ver. Al final del día lo importante es que el presidente va a la ONU, tiene sus reuniones y que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien. El tema de SENASA, señores, dice ahora... bueno, le decía que no importa lo que digan las encuestas, Paliza, porque que mencioné Paliza y ahora lo tengo aquí de una vez, que veían Paliza con una encuesta dando unos números y nada más me recordaba que en el gobierno de Danilo Medina, José Ramón Peralta andaba con unas encuestas debajo del brazo, programa por programa, iba a los programas de radio, a los que sonaban más y andaba presentando sus números y digo, eso no trabaja. Eso no es así. Usted puede vender y decir y presentar, pero las cosas tienen que estar en un momento oportuno. Tú no puedes, si yo salgo a hacerle una encuesta a la presente administración con los problemas del dólar, con los problemas de las interrupciones de la luz, con los problemas del encarecimiento de los artículos de primera necesidad, de la canasta básica, obviamente yo lo que estoy cogiendo piedra para los más chiquitos, o después de algo cataclístico, digamos, por culpa del gobierno, este caso de SENASA, este desfalco, este lío que se ha armado, aunque sea el presidente que haya mandado la cosa, pero ¿por qué lo dejó ahí? ¿Por qué pasó? ¿Por qué no lo supervisó la Superintendencia de Seguros? De esa CISARRIL. Todo eso, entonces usted pone a hacer una encuesta ahora y evidentemente que esa encuesta, como decimos en econometría o especialistas, estaría sesgada por ese cúmulo, por ese alud de informaciones negativas que impactan en la musculatura del oficialismo.
no puede ser que, estando en esa circunstancia, pues dé números que sean positivos. Ahora está mejor que antes. No, nadie te va a creer eso. Entonces, si yo la mando a hacer ahora, obviamente tampoco no estoy siendo objetivo ni profesional, porque no, pues tú la estás haciendo en un momento, la puedes hacer para tomar la temperatura, pero no es la que, digamos, sea la más adecuada. Hay que esperar que esas olas pasen, entonces tú la haces. Me refiero a eso porque no importa lo que digan los números. Lo que importa de las encuestas, yo lo he dicho antes y en mis tweets los escribía, lo importante de eso no son unas encuestas, se dice, es una fotografía del momento, perfecto. Y como tú pones en diferentes momentos, haces diferentes fotografías, entonces tú las pones y miras, entonces tú ves que la tendencia de esas fotografías es a la alza o que la tendencia de esas fotografías es a la baja. En consecuencia, lo importante de esos estudios mercadológicos son las tendencias. Si es positiva, si va hacia arriba, o si es negativo, si va hacia abajo. Entonces, en función de eso, cada cual hace los ajustes que tenga que hacer para tratar de potenciar esa tendencia o revertirla, en función de qué lado de la acera esté usted en ese momento. Bueno, entonces le decía que Paliza salió con una encuesta y me recordaba a Peralta, que andaba con sus encuestas debajo del brazo vendiendo unas fantasías o vendiendo queriendo manipular o modificar la percepción de la población mediante unos supuestos estudios de mercado que todo el mundo sabe, que dicen lo que quiere que diga el que paga. Que es así, porque cuando dice lo que no le conviene al que paga, entonces no se dan a conocer. Porque el que paga no es ningún soquete, ni ningún P con una J de por medio, ¿verdad? No, al contrario. Bueno, entonces dice el señor Paliza, que es ahora mismo administrativo o secretario de la presidencia, una de las dos cosas. Bueno, está mi amigo Bautista, que uno de las dos cosas. Pero bien, dice Paliza, sobre el desfalco en Senasa, que el pueblo conocerá todo. Dice la prensa, la corrupción habría provocado millones en pérdida a los fondos de los afiliados. Estos periodiquitos, así es que le digo, no voy a decir cuál, pero este periodiquito, millones, no, miles de millones, periodiquito, miles de millones. Ustedes saben con qué fines hace eso. El desfalco, millones. Como ya aquí decir 3.000 millones que devuelve Maxi Montilla y nada es lo mismo. 2.000 millones que devolvió Mimilo y otros por ahí, cualquier cosa. Es como que estuviéramos hablando de los glóbulos rojos. Mira a ver cuántos glóbulos rojos me dio ahí. Ah, tiene anemia, nada más tiene 5 millones. O penicilina. No, miles de millones. Y decía Chanel que posiblemente 20.000. Y veía a los muchachos de todo el pueblo. ¿Cómo se llaman? No es el grupo, es los dos ahí que hablan los muchachos de todo el pueblo. Que dice que 100.000 millones. Claro, eso es tirando patas voladoras. Ellos calcularon, ellos saben sumar, ellos sacaron esos números. No, pero más o menos. Pero anyway, es muchísimo dinero. 30.000 millones se ha gastado en el metro de los Alcarrizos, que está ahora puesto en la palestra. Bueno, entonces Paliza dice que el pueblo conocerá todo. El pueblo no necesitaba conocer absolutamente nada. El pueblo lo que necesitaba era que le dieran un servicio de calidad, que la institución fuera solvente, que la institución no fracasara, que no estuviera haciendo aguas y el presidente justificándolo y el mismo Seara Hatton justificándola los otros días. Eso es lo que el pueblo quería, no estar conocerá todo. Es verdad que a nosotros el chisme nos encanta. Y ahora hay que conocerlo todo, es verdad, pero no se debió ni siquiera llegar ahí. Y si en noviembre se había ordenado una investigación, ¿por qué se deja el señor Jacín ahí hasta agosto? 10 meses más. Y que él había ordenado una investigación y que ordenaron esa investigación y quién la ordenó y quién la hizo. ¿Y qué dice? Bueno, ya hemos conocido muchísimas cosas de lo que dice. Y el desfalco y el desastre es de marca mayor. Entonces Paliza dice que una vez se tenga la radiografía completa, el pueblo puede contar con que conocerá las informaciones que necesite.
Las informaciones que necesite, como que el pueblo necesita alguna información, el pueblo que necesite que le den un servicio de calidad y que eso no llegara a donde llegó. O él lo dice como que él estaba, yo llegué ahora mismo, yo no sé nada, una canción de Luisito Martí, yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Paliza, usted era el secretario de la presidencia. Para entender la complejidad del tema, aquí es donde él viene y dice, porque el que mucho habla, señores, eso yo lo aprendí de niño, y es una frase sabia, el que mucho habla, mucho yerra. A veces le he dicho al presidente, cuando en ocasiones dice, este es un sector regulado, y no es que no esté diciendo nada que sea mentira, pero aquí le voy a extraer la esencia. Este es un sector, eso es Paliza en una entrevista en el grupo Despierta, de CDN. Este es un sector regulado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL, superintendencia. Yo fui superintendente de electricidad, yo soy especialista en regulación, yo sé lo que hace una superintendencia, la cual tiene la obligación legal de fiscalizar y auditar públicamente las operaciones, al igual de todas las ARS, supervisó, fiscalizó todas las privadas y de SENASA una nota que no se podía porque estaba en una investigación. ¿Cómo se dejó llegar ahí? Si en noviembre ya el presidente, por alguna razón mandó el presidente a hacer una investigación, o no, o fue porque un pajarito, como dice Maduro, le dijo tal cosa. No, porque él tenía base, informaciones, y porque SENASA estaba haciendo agua y necesitaba más cuarto, y no debía necesitar más dinero cuando era una institución que era solvente hasta los otros días, donde nosotros pagamos el contributivo, y donde cuando tú empezabas a ir en enero y en febrero a las farmacias no te daban los medicamentos, no, que la plataforma, empezó el cuento por ahí. ¿Ve usted que era cuento? ¿Se acuerda que yo le decía? Entonces eso que dice Paliza, que era una institución, un sector regulado y SENASA era regulada, ahí entonces yo puse en un tuit que la lenidad del regulador. El presidente manda a hacer una investigación en noviembre. No fue por los programas, es que nosotros mandamos en noviembre, y lo dejaste hasta agosto. Y se lo equiparé ayer, antier, cualquier día de estos, a lo que pasó en Baninter. Y cuando se determine el lío y el desencaje, el Banco Central de entonces le manda 700 millones de pesos. Estamos hablando del 2004, eso es un viaje cuarto, al dólar al 16 por 1, al CAT 13, 16 se lo entregamos a Hipólito, 16.05. Entonces, imagínense, hoy está 63. Entonces, se le dieron 700 millones, eso es a Baninter de entonces. Y lo agarran y lo despalotaron y lo mandaron para los offshore en Panamá y aquí para lo mismo. Y a los par de meses, 1.500 millones más. Y no intervino el banco, la superintendencia de entonces a Baninter. Lo que debió haber hecho fue, te estoy dando 700 millones, intervengo inmediatamente en las operaciones. No, estos 700 millones son para esto y para esto. No para despalotarlo. Igual aquí con esto de SENASA. Por eso que le digo que el que mucho habla, mucho yerra. Está diciendo unas cosas, vendiendo unas fantasías, y la realidad es esta. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL, no intervino. Una situación que ameritaba y obligaba una supervisión más dinámica y efectiva. Fiscalizar y auditar. Ellos sabían lo que estaba pasando. Entonces, en IDOPRIL, los recursos del IDOPRIL, Prevención y Protección de Riesgos Laborales, han agarrado los cuartos de esta institución, los cuales no estaban, dice Paliza justificando, que no estaban comprometidos presupuestariamente y pueden utilizarse de forma legal en el SENASA. Falso. De forma ilegal, según interpreto yo. Yo no soy juez ni soy abogado, pero yo lo veo así. Porque esos recursos de IDOPRIL son para invertirlo en mejor de los que aportamos, laboral, lo que elaboramos, lo que contribuimos, lo que cotizamos, no para que tú le des a... Si IDOPRIL tiene 600,000 afiliados, cotizamos del Estado,
En SENASA tú tienes 7,5 millones. ¿Cómo va a coger los cuartos de nosotros aquí para repartírselo, para resolver un problema allá? Eso es el gobierno que tiene que buscar el dinero. Dice Zenén Cava del Colegio Médico que SENASA pone a los hospitales al borde del colapso, porque es que ese también es el problema. A los hospitales tú ibas con un seguro subsidiado de SENASA y sin nada y te atienden. Y que te dieran el subsidiado en la calle de SENASA, tú con eso no puedes ir a la Gómez Patiño, tú con eso no puedes ir a Sedimat, tú con eso no puedes ir a, qué sé yo, no, hay muchos sitios donde te van a atender, pero hay otros que no y no te va a cubrir. Por eso lo del contributivo. Entonces, yo pienso que en lugar de estar vendiendo ilusiones como esas, lo que se debe es buscarle de manera correcta los recursos a SENASA para que pueda cumplir su papel. Yo no estoy en desacuerdo de que yo creo que sí, que es el gobierno que metió su gentío ahí, que no supervisó, que debió intervenir la superintendencia Cizarril, debió intervenir SENASA en su momento para evitar que eso se profundizara. Porque es como una gangrena. Si tú amputas el dedo cuando está, pero si lo dejas que sigue, el paciente se te muere. Entonces, ahí está, quien tiene la culpa. Y si el presidente en noviembre ordenó hacer una investigación, que no sabemos quién la hizo, yo le he puesto ese tema. Ahora sale la Procuraduría pidiéndole a Nuria que mande los programas. Vaya usted a buscarlo en YouTube ahí. Vaya al canal y pídale que le certifiquen que esos son los programas que se pasaron. ¿Pero qué va a buscar usted con un programa? Eso no te sirve ni siquiera como prueba. Pero bien, esas son las cosas aquí. Uno no sabe qué es lo que se está tratando con esto. Pero usted sabía en noviembre. Cizarril sabía. A este lo quitan de medio ambiente. Lo mandan para Cizarril. No funciona en medio ambiente. Lo traen para Cizarril. No funciona en Cizarril tampoco. Hay gente que desafortunadamente con nombre y preparación y conocimiento parece ser que lo que le falta realmente es carácter para ocuparse de las funciones que les corresponde en el momento que les corresponde. Porque aquí también nos gusta estar tapando el sol con un dedo. ¿Fue solamente el director de SENASA el culpable? También la regulación. Y el presidente sí en noviembre ordenó una investigación y veía lo que estaba pasando ahí y tenía informaciones de lo que estaba pasando ahí. ¿O ustedes creen que el presidente no sabe lo que está pasando ahí? Los presidentes, oí un presidente decir por ahí que él no sabía de nada, ni de allí, ni de acá, ni de acá. Puede decirlo para defenderse y es legítimo, todo el mundo tiene derecho a defenderse. Pero yo no estoy obligado a creerle su palabra. Le creo muchas otras cosas, pero yo no estoy obligado a creerle esa yo no se la creo, y usted no la cree tampoco. Los presidentes reciben demasiado base de información, y hay instituciones donde se mueve una cantidad tan extraordinaria de recursos que para tomar decisiones, siempre se oye el consejito de arriba o se chequea porque... Pero ven acá, me lo van a decir a mí que tengo 30 años de experiencia en estas lides en el Estado y más, qué sé yo cuánto, ya ni me acuerdo. Bien, entonces no debió haberse dejado llegar hasta donde se dejó llegar, y cuando se quiso justificar yo decía, pero si se está diciendo, no, porque SENASA no se va a dejar quebrar, porque SENASA es la espina dorsal del sistema de salud. Decía Seara Hatton, el de Cizarril, y yo decía, sí, es correcto, está muy bien. Y es verdad que no se va a dejar quebrar porque el gobierno tiene que dar. Hasta Jacín salió a decir, no, mira, lo que pasa es que metimos 2 millones. Lo mismo del presidente. Pero eso fue en junio. Y ya el presidente sabía que venían los líos. Entonces, si usted sabía que era la espina, y usted está consciente que es el esternón, la espina dorsal, la columna vertebral del sistema de salud con 7 millones de afiliados, ¿por qué la dejó llegar entonces ahí? Porque ahora nos van a dar circo. Claro, porque que metan preso al señor Jacín, que yo en mi vida lo he visto,
ni cerca siquiera, y que no lo metan preso, y que metan preso a los gerentes, y que metan preso al de la farmacia que se benefició, una farmacia que dice que es famosa, un grupo ahí, a los médicos, van a tener que tirar una tarraya para agarrar, porque hablan de laboratorio, hablan de médicos que trabajan en el sector público, que mandaban a hacer exámenes, análisis, operaciones, y no se te hacía nada de eso, y cobraban ellos. O sea, es una asociación de malhechores que se ha presentado, pero al final del día, todo eso no es más que casi como la leyenda urbana de la casa esa de donde estaban reunidos un grupo ahí para consumo del vulgo. Y ahora en el circo romano, las fieras le tiraban ahí los esclavos para que los leones se la comieran. Al final del día lo importante era que no se debió dejar llegar ahí, y que ahora hay que buscarle los recursos, y buscarle los recursos de manera correcta, no chapucera como lo han hecho cogiendo los recursos de Idopril que no tienen nada que ver con SENASA. Una pausa, que esto es Economía y Mercado.